Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos comenzando unos minutos antes de las 9 de la noche, en vivo hasta las 10. Guillermo Moreno, el ex secretario todopoderoso de Comercio, el hombre que definió las políticas económicas en los últimos 4 o 5 años, el hombre que Cristina consideraba una especie de oráculo de la economía, dijo que Macri es peor que Videla. Dijo que Videla tiraba gente viva al mar, pero no le sacaba la comida a la gente como Macri. Eso dijo en el día de ayer en el programa de Mauro Viale, Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio. Y ha generado toda una polémica respecto a si Moreno está en sus cabales y demás, pero esa polémica, digamos, trasciende un poco el espinel político, pero de alguna manera Moreno representa, si bien obviamente es uno de los dirigentes con peor imagen en la sociedad y ya hace muchos años, junto con Amado Boudou y con Luis Delía, a diferencia de Amado Boudou, Guillermo Moreno es para el núcleo duro del kirchnerismo, para un 20% de la población, verdaderamente una especie de ídolo y una especie de referente de lo que deben ser las políticas económicas y la idea de un gobierno nacional y popular. Porque, a diferencia, insisto, de Amado Boudou, que sus andanzas con Chicone y con distintos casos de corrupción lo ha desacreditado dentro del kirchnerismo, Guillermo Moreno sigue teniendo para el kirchnerismo, para ese grupo reducido de ultra kirchnerismo del 20% de la población, 25% de la población, un gran prestigio. Y la pregunta es si lo que transmite Moreno, esta idea de que Macri es a 6 meses de gestión peor que Videla, con esa barbaridad absoluta de que Videla tiraba la gente al mar viva, pero no le quitaba la comida de la boca. La pregunta es si esa idea tan burda, falaz y potente cala en ese electorado o en esa militancia del kirchnerismo, porque si efectivamente una porción no menor de la sociedad tiene la idea de que efectivamente lo que está ocurriendo en la Argentina es peor que Videla, bueno, hay un problema político, porque va a ser muy difícil, si se quiere, desaldar cualquier grieta o cualquier diferencia política dentro de una democracia para los argentinos. A ver, ahora vamos a discutir un poquito el tema de la irrealidad o la realidad de los dichos de Moreno, al menos vistos desde ese sector de la política que es hoy el ultra-kirchnerismo. Pero quiero mostrarles simplemente cuál es el problema estructural que tiene la Argentina, más allá de kirchnerismo, macrismo y anteriormente menemismo, o incluso desde la época de Raúl Alfonsín. El problema estructural que tiene la Argentina es que ha venido en las últimas 3 o 4 décadas aumentando década tras década los niveles estructurales de pobreza en el país. Y eso más allá del éxito circunstancial que en su momento tuvieron Menem o en su momento tuvieron los Kirchner, de bajar la pobreza respecto a lo que eran los picos de la crisis o las megacrisis de las hiperinflaciones o la crisis del 2001-2002. Fíjense este gráfico, que son todos datos oficiales de pobreza del INDEC, salvo hasta acá, que acá se empiezan a elaborar con los datos de la UCA. Y esto lo hizo la consultora IBEC, que ha elaborado en base a los datos oficiales del INDEC desde finales de los 80, bueno, cuál ha sido la línea de pobreza y la evolución de la línea de pobreza en la Argentina hasta acá, hasta que justamente llega Moreno, dinamita el INDEC y hay que fijarse en otros referentes, como hace hoy hasta el propio kirchnerismo, que se fijan en los índices del Observatorio Social de la UCA, para ver qué pasó en la pobreza a partir del año 2007 hasta nuestros días. Pero lo que se ve es que Argentina ha pasado de niveles de pobreza que a mediados de los 70 estaban debajo del 10%, a niveles que ahora están arriba del 25% en promedio, bien por arriba del 25%, más cercanos al 30% los niveles de pobreza. Y no es ahora de estos 6 meses de Mauricio Macri, es algo que se ha consolidado en las últimas décadas.
Fíjense, la pobreza llegó en las hiperinflaciones del 89-90 de Alfonsín al 47%, casi 50% de la población bajo la línea de pobreza. Menem logra con la estabilización de la convertibilidad, y eso es lo que le da, si se quiere, la reelección en el 95, bajar fuertemente la pobreza al 16%, pero en ese momento se le dispara la desocupación, la desarticulación de todo el aparato productivo, y la pobreza vuelve a subir después del efecto estabilización de haber cortado con la hiperinflación del 89-90, vuelve a subir a un orden promedio del 25-26%, y con eso finaliza, si se quiere, su mandato Menem, ¿no? Con niveles de pobreza en todo su segundo mandato entre el 25 y 26%, que eran niveles de pobreza inimaginables e intolerables si uno veía la década del 60 o la del 70 en la Argentina. Pero se consolida un nuevo umbral de pobreza, así como Alfonsín había consolidado umbrales de pobreza del 15% promedio, y la crisis de las hiperinflaciones la tiraron casi al 50%, después para la gente empieza a ser tolerable que Argentina conviva con niveles de pobreza del 25%. Y la crisis del 2001-2002 dispara la pobreza al 54% de la población, según los propios datos del INDEC. Y lo que hacen los Kirchner es bajar fuertemente la pobreza hasta el 25% nuevamente, que es el último dato que conocemos del 2007 del INDEC antes de que lo destruya Moreno. Y después, bueno, hay una especie de camino, si se quiere, de remar contra la inflación y la caída de ingresos. Y la pobreza vuelve a subir, esto es entre los años 2007 y 2011, al 29%, 28-29% son los datos de la UCA, después de que Moreno destruyó los índices de precio y los índices de pobreza. Por algo el kirchnerismo destruyó acá los índices de pobreza, porque se dio cuenta de que ya no había forma de luchar contra la pobreza en la realidad, y destruyó los índices Guillermo Moreno, y la Argentina termina el mandato de Cristina Kirchner con 29% de pobreza, que es el dato que dio la UCA para el final de mandato de Cristina, alrededor del 29% de pobreza. Y según la propia UCA, Macri en los últimos 6 meses la sube al 34%. Pero de todas maneras, Cristina termina con un nivel de pobreza superior en promedio de lo que fue la década menemista, que ya era un nivel de pobreza intolerable para la sociedad en las décadas anteriores. Entonces, el problema que tiene la sociedad argentina es justamente esto, que ya han pasado 4 décadas de lo que ha sido la feroz dictadura militar, y tiene década tras década la Argentina niveles de pobreza estructural mucho más elevados. Y esto es lo que dejó el kirchnerismo. Y la pregunta es si Macri sobre esto va a consolidar un nuevo escalón ascendente en los niveles de pobreza o si va a lograr reducirlo. Esa es la discusión de estos días. Pero miren lo que decía Guillermo Moreno, planteando que Macri es peor que Videla desde el punto de vista económico. Hubo gobierno más brutal que esto en los últimos 70 años que le haya sacado la comida de la boca a la gente. Videla tiraba a nuestros compañeros vivos al mar. Primero le abría, ¿viste? Pero sacar... No. Eso fueron nazis, no. Pero no se metió con el precio de la comida. Porque eso sabía... es como decir que Hitler no se metía... No, pero entendés lo que estoy diciendo. Sí, entiendo. ¿Para qué? Entiendo. Sentido lo que estamos diciendo. Pero no. Es un gobierno oligárquico, como no hubo en los últimos 70 años. Ni siquiera la revolución fusiladora, ni siquiera Onganía, ni la dictadura más brutal que hubo en la Argentina, como fue de la de Videla, se cuidó del alimento de la gente porque sabe que genera una ingobernabilidad sistémica que después es muy difícil salir de ahí. Y esto es lo que le está pasando. Después todo lo demás, si la tasa de interés, si el déficit fiscal, si esto, si aquello, cuando vos le sacás la comida de la boca a la gente, olvídate, ya está. Bueno, ahí estaba Moreno, ¿no? Pues, si había alguna confusión, lo explicó bien. Él está convencido de que Macri es peor que Videla, ¿no? Y tiene un argumento un poquito hasta casi, no diría destituyente o golpista, diciendo, bueno, le sacan la comida a la gente, esto se hace ingobernable. Se hace ingobernable para una dictadura, lo cual es falaz también, ¿no? Porque la dictadura empezó a sacarle la comida, el trabajo y todo a la gente, no solamente el tema de matar o violar o torturar. A ver, está con nosotros Martín Tetaz, en un ratito vamos a hablar con él, están Fabio Ferrer y también está con nosotros Lourdes Marchese, que son especialistas en temas de tribunales, porque hoy estuvieron todos los BAEs en tribunales, vamos a hablar
en un ratito con ellas. Está Pepe Scioli, que es presidente de la Fundación DAR, el hermano de Daniel Scioli. Está Paula Oliveto, legisladora de la Coalición Cívica, y está con nosotros también Humberto Tumini, que es el secretario general de Libres del Sur. Martín, te voy a preguntar simplemente tu reflexión de lo que ha planteado Guillermo Moreno. En primer lugar, obviamente muy desafortunada la expresión. Dejemos de lado la parte desafortunada de la expresión y vamos al dato que quería contrastar Moreno. Y además falsa, porque no hay nada nuevo que esté pasando en la economía que no haya pasado en el 2014 con la crisis del 2014. En primer lugar. En segundo lugar, es una cuestión de tipo transitoria que tiene que ver con el famoso tema ya tan trillado de los precios nuevos con los salarios viejos, que se está empezando a corregir ahora en la medida que entran paritarias. Mira, te doy un dato solo. Ayer se conocieron los datos, ayer no, en realidad el viernes, los datos fiscales. La recaudación de aportes personales, que son los que hacen los trabajadores que están en relación de dependencia de la Seguridad Social, crecieron 41% en el último mes, año contra año. La pregunta es una, Maxi, ¿subieron 41% los salarios? ¿Vos crees que los argentinos tienen 41%, el salario argentino está 41% por arriba de lo que era hace 12 meses atrás? Si la respuesta es no, la única alternativa es que entonces tiene que haber habido un poco de recuperación del empleo. Entonces, me parece que están tratando de pintar una realidad que no tiene nada que ver, se da de bruces contra los números. Ahora vamos a hablar un poquito con Martín Detaz, porque él tiene una visión muy cercana a Cambiemos, ha estado en su momento en los equipos del radicalismo. Y bueno, me interesa un poco la visión que él tiene, que discute un poco este tema de que estamos en el peor momento económico. Yo tengo la visión de que efectivamente estamos en el peor momento económico y la pregunta es cuándo empieza el segundo semestre. Pero un ratito vamos a hablar con Martín Detaz. Pepe Scioli, bueno, que convivía con Guillermo Moreno hasta hace muy poquito. A mí me lo mencionó en el 2009, sí. Me fui del gobierno y me seguís poniendo en ese andarivel. No, a ver hay un las problema, cosas en su lugar. Primero me parece disparatado. Sí. Mauricio Macri no tiene nada que ver con Videla. Después podemos hablar de fondos y las medidas que tomaron, desde mi punto de vista, son incorrectas. Creo que han ido a un ajuste de una brutalidad como no se veía hace muchos años en la Argentina. Recién hablábamos con Humberto fuera de cámara, esto de marchas y contramarchas, te aumento el 2000%, pero ahora te bajo al 500%. Recién hablábamos también el tema de los clubes de barrio. 8 de cada 10 clubes de barrio no está alcanzado por este anuncio que hizo hoy el presidente. Hay un problema, yo digo, de mala praxis. Una Argentina que estaba enferma, que no estaba bien, obviamente necesitaba correcciones. Tampoco se le puede pedir al presidente que en 6 meses solucione los problemas de 12 años. Pero hay otro dato interesante ahí de los cuadros que vos mostrabas. ¿Dónde está el 700% de inflación que supuestamente dice que heredó el gobierno anterior? ¿Cuál es la Argentina que heredó el presidente Macri? ¿La que llevaron al exterior para tratar que vengan inversiones? ¿O la Argentina, digamos, que ahora le dicen a los argentinos, miren, esta es la Argentina que heredamos? Pues todavía no, creo que es un tanta contradicción. Lo que yo estaba mostrando es una Argentina con 29-30% de pobreza, que es el dato de la UCA, que ahora todos toman por cierto. El gobierno llevó al exterior 6% de pobreza. El documento es un documento oficial del gobierno. No, el documento estás confundiéndote con otro prospecto. El prospecto de colocación de deuda es tremendo. Es increíble que alguien haya puesto plata y haya ofrecido poner plata con lo que era el prospecto. Pero no me quiero meter en la chicana, Está claro que el gobierno de Macri llegó con una idea de no hablar del pasado, porque creía que llovían las inversiones y que volaba todo y que la cosa iba a ir fenómeno. Y ahora, el viernes pasado, Maxi, hicieron el libro negro del kirchnerismo para hablar del pasado, justamente porque el presente no era lo que se esperaba. Pero no me quiero meter en la chicana. No, pero se están chocando contra las paredes. Y es una realidad irrefutable. Si hoy ahora, hay una parte de la sociedad que cree, efectivamente, hay una parte de la sociedad que puede creer. 500 comercios cerraron en la ciudad de Buenos Aires, 5.000 en lo que va del año en la República Argentina. ¿Me puedes explicar una pyme cómo hace para financiarse hoy en la Argentina? Para que tiene que ir a un banco y descontar el 60% anual. ¿Me puedes explicar? Porque si alguien me explica... A ver, hay una parte de la sociedad, quiero volver a la frase de Moreno, hay una parte de la sociedad que efectivamente cree esto, digamos, hay, no sé, 20% de la sociedad que es kirchnerismo militante, que verdaderamente cree que lo de hoy es peor que Videla. Bueno, hay una parte de la sociedad que cree eso, efectivamente, porque es muy adherente, digamos, al kirchnerismo. Ahora,
No, pero una cosa es ser adherente al kirchnerismo, otra es ser... Pero lo que pasa es que hay algunos elementos... delirante. No, porque algunos elementos... O Tumini cree que hay una asociación entre... En términos de lo que dijo Moreno, Moreno es un personaje despreciable, la verdad, no quiero opinar sobre él. Ahora, lo que no es delirante son algunos datos de la realidad, o sea, porque ese kirchnerismo ultranza al cual cita, digamos, convoca Moreno con esa frase y todo lo demás, ven algunos datos de la realidad, ¿no? Que la verdad existen, o sea, ¿por qué vetan la ley antidespido? Porque hay despido. Si la construcción baja un 24% en el mes de abril, que no hay despido, no, es imposible. Si la industria automotriz baja el 13%, la industria en general el 6%, la recaudación fiscal con una inflación del 42% fue del 23%, no hay recesión, no hay despido, no hay problemas económicos, la verdad. A mí me hace acordar, lo que él dijo recién me hace acordar, ¿te acuerdas cuando Cristina, él dice el 2014 Cristina, ¿te acuerdas cuando hacía su discurso en el primero de marzo en el Congreso y parecía que estábamos en Cristina en el País de la Maravilla? Bueno, ahora pasa algo parecido, pasa con el macrismo. Gabriela Michetti acaba de decir, ayer acaba de decir que la recuperación va a ser en el 2017, no en el segundo semestre. Bueno, entonces ese kirchnerismo tiene algunos elementos donde agarrarse para escucharlo a Moreno. Escuchame, si no, ¿quién va a venir a invertir, Humberto, a un país que se lleva el 2% en dólares, un inversor a la República Argentina, una inversión productiva para generar empleo? Si alguien me lo explica, yo lo entiendo. ¿Cómo yo se lleva el 2% en dólares? Perdón, 36% anual te pagan las LEVAC hoy el Banco Central. No podés hacer, se cerró la colocación al tramo externo hace 2 semanas. No, pero cualquiera cambia los dólares, compra un seguro de cambio y coloca la plata al 2%. Están haciendo una bicicleta financiera, pero visiblemente, hasta el diario La Nación dice que hay una bicicleta financiera. Por favor, dejen de mentir, porque llegaron mintiendo y siguen mintiendo. Esta es la realidad. Una cosa que atrasa 15 días. No atrasa nada. Ustedes atrasan la realidad de la sociedad. Ustedes le aumentaron el 2000% las tarifas a la gente y se dieron cuenta que hicieron un desastre. ¿Vos de qué colocación hablás? Hicieron un desastre. ¿Vos de qué colocación hablás? Desastre. El país estaba mal, te voy a dar una mala noticia, lo empeoraron. No creo. Bueno, recorre el país, habla con las economías regionales, habla con el interior, con los ahora seguimos, Martín, ahora seguimos el tema técnico. Está Paula Oliveto de la Coalición Cívica. A mí me parece que la sociedad, que sí que está angustiada, que sí que le cuesta llegar a fin de mes, la verdad que vernos tirar a nosotros los políticos cifras sin llegar a un análisis de lo que está pasando es como... ¿Qué recibió Macri? Un país sin estadísticas, por ejemplo. Un país donde había una deuda importante que nunca se terminaba de saldar. Un país donde las instituciones estaban cada vez peor, Paula, donde no había debate. Ahora vamos a discutir el segundo semestre y lo que pasa con la economía y demás. ¿A qué atribuís la frase de Moreno? Digamos, ¿a qué atribuís esto de que Moreno dice lo que dijo? A un loco. Yo no creo ni siquiera que el kirchnerismo maduro puede estar de acuerdo con eso. Es un horror, es una falta de respeto a los muertos, a los que estuvieron en las mazmorras de la dictadura, a sus propios compañeros. No, desde la política yo creo que ninguno, aunque tengamos ideologías distintas, podemos estar de acuerdo con lo que dijo esta persona. Y la verdad que espero que los diputados del Frente para la Victoria se expresen en contra de este personaje siniestro. Daniel Lipovetsky se ha sumado, diputado de Cambiemos. Hola, buenas noches. Bueno, estamos debatiendo un poquito lo que planteó Moreno, que Macri es peor que Videla. Yo decía, eso expresa por ahí lo que piensa una parte importante de la sociedad, que es el 20% del kirchnerismo duro y puro, si se quiere, ¿no? Mira, yo creo que primero, obviamente, por supuesto, está loco, es una locura lo que ha dicho, pero más allá de eso hay que ser, siempre digo que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de la dictadura. Así como siempre, yo siempre cuando había gente que comparaba al kirchnerismo con la dictadura, yo decía, no hay que mezclar, son dos cosas distintas, un gobierno elegido por el pueblo y otro fue un gobierno de facto que asesino, que hizo desaparecer gente y torturar gente. Es lo mismo ahora, es lo mismo, ¿no? Digamos, no se puede usar la dictadura para comparar con cualquier gobierno elegido por el pueblo, y menos para hacer política, porque también, como decía Paula, es una falta de respeto hacia los familiares de los muertos, los fallecidos, a la gente que fue torturada por la dictadura. Por lo tanto,
La verdad que mi más enérgico repudio a una declaración como esa, y además habría que analizar si legalmente no hubo una cierta apología del delito, ¿no? Porque este tipo de cosas hay que ser muy cuidadoso, y más por una persona que fue funcionario de muy alto rango del gobierno anterior. Ahora, Lourdes. Sí, yo igual, a ver, pienso que los kirchneristas no pueden estar a favor de estos dichos, sobre todo cuando ellos repudiaron los dichos de Mirta Legrand sobre Cristina, que Mirta Legrand en su momento había dicho que Cristina era una dictadora. Entonces, no creo que hoy los kirchneristas estén apoyando estos dichos de Moreno diciendo que Macri es Videla, sobre todo conociendo lo que era Videla, ese personaje nefasto de la historia argentina, ¿no? No, yo la verdad me parece que debería pedir disculpas, coincido totalmente que es una frase disparatada y le sirve a un sector que salgan a hablar estos personajes por los medios, decir estas barbaridades, esta es la realidad. Bien, ahora vamos a seguir discutiendo un poquito qué pasa con el segundo semestre, ¿no? Hoy Macri apareció después de la arritmia y dijo esto. Gracias a todos, realmente los argentinos que me llenaron de mensajes desde el viernes a la tarde al día de hoy, todavía siguen llegando. Acá estoy bien, para seguir trabajando juntos por esa Argentina que soñamos. Bueno, estaba Macri, digamos... ¿Sabes que mi viejo tenía lo mismo? La arritmia. Tuvo exactamente lo mismo. Sí, es un problema, la verdad que no es un tema grave. Obviamente también me solidaricé, le mandé lo deseo una pronta recuperación. No es nada serio, obviamente, para un presidente de un país sí es un tema serio porque uno está sometido a una presión y un estrés importante, pero no es nada que deba alertarnos, digamos, pero sí él tiene que atender a los médicos. Ya no es la salud de Mauricio Macri, es la salud del presidente de todos los argentinos. Ahora vamos a hablar del tema tarifario. Macri estaba en el Club Juventudes Unidas de Lavallol por el tema tarifario, ¿no? Para ver qué se hacía con los clubes que habían sufrido aumentos muy fuertes, en un contexto donde han proliferado también los amparos y medidas cautelares en contra del tarifazo. El último que se conoce es el de La Matanza, ¿no? Donde ante el pedido de la intendenta en la justicia civil determina un amparo para más de 1 millón de usuarios que en principio por ahora no tienen que pagar los aumentos de luz, gas y agua. Hay ahí un tema complicado. Bueno, estuvo Lázaro Báez, hoy estuvieron todos los Báez en tribunales, y estuvo Lázaro Báez finalmente en Comodoro Pi ante la Cámara Federal. Sí. Está con nosotros Fabio Ferrer, está Lourdes Marchese, pero bueno, en un contexto en el cual se esperaba, ¿qué? Se esperaba mucho más, quizá, ¿no? Se esperaba que pudiera hablar, lo pueden contar mejor los periodistas que estuvieron hoy en tribunales, pero se esperaba alguna revelación. Bueno, estuvo muy poco tiempo, menos de media hora Lázaro Báez, se retiró y por ahí la información más importante me parece que otra vez la vuelve a aportar Leandro Báez, ¿no? Que hace una nueva presentación en la cual menciona 8 veces a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y detalladamente pide que se la investigue, ¿no? Da una serie de elementos, da una serie de indicios que están en la causa y a los que Casanelo no le prestó importancia, ¿no? Me parece que eso es el dato central. Lo que no dijo Leandro Báez, el hijo menor, ¿qué dijo? Bueno, hoy volvió a presentar un escrito en el cual ratifica que hay que investigar a Cristina. Sí, tenemos dos o tres placas donde rescatamos alguna de los fragmentos de esta presentación. Insisto, 8 veces habló con nombre y apellido de la señora o la doctora Cristina Fernández de Kirchner, existiendo un requerimiento fiscal desde hace más de 60 días sobre la doctora Cristina Fernández de Kirchner. No realizó el juez Casanelo ni una sola prueba a su respecto. Dijo en uno de los fragmentos de esta presentación, la doctora Kirchner se encuentra mencionada en varias denuncias y declaraciones testimoniales durante todo el expediente. Bueno, la conclusión es la misma, en ningún momento se la citó para que dé explicaciones. Del expediente surge claramente que la señora de Kirchner fue nombrada o indicada como partícipe del hecho delictuoso con mucha anterioridad, bueno, incluso aunque fuera detenido el padre... El hijo menor de Báez, que dice acá hay que investigar los sobreprecios en la obra pública, de los cuales fueron responsables debido Cristina y demás. Es el punto de contacto entre lo que dice Leandro Báez y lo que dijo Lázaro en su momento, que dijo Lázaro, no fui yo, fuimos todos, algo así. Había 36 empresarios que habían sido beneficiados por la obra pública y en todo caso si hubo sobreprecios
que lo expliquen los funcionarios que pagaron esos sobreprecios, es el único punto de contacto. Bueno, y todos los Báez apuntándole a Casanelo diciendo que es un juez que juega para Cristina. Sobre todo Leandro, me parece, ¿no? No, igual Lázaro hoy también habló que la causa no estaba siendo llevada con imparcialidad. O sea que, más allá que fue lo único que dijo hoy durante la audiencia, se está yendo para el lado de lo que está diciendo Leandro Báez también, que el juez no es imparcial. A ver, Fabio, hoy nos sorprendió Lázaro Báez frente a los camaristas federales. Si alguien esperaba que se arrepintiera o algo, dijo básicamente no sé por qué estoy preso. Procesalmente no era el momento para arrepentirse. Lo podría haber hecho claramente, pero ahí se iba a interrumpir la audiencia y van a llamar al fiscal y a evaluar esa posibilidad. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que sorprende es que no mencionó tanto a Cristina. Todos esperaban que iba a involucrar un poco más a Cristina en su relación con Casanelo, pero sí le apunta directamente. Dice que el juez no es un juez imparcial. Eso por un lado. Y pide la libertad, que eso sí se esperaba, que pidiera la libertad. Dice, no sé por qué estoy detenido, que es una forma de decir, bueno, déjenme libre. El puente de plata de Báez, de Lázaro Báez a la libertad es que declare como imputado o testigo imputado protegido. Si no, va a seguir detenido. Pero no va a declarar, mientras Casanelo sea juez de la causa, no va a declarar. ¿Le permitieron que se encuentre con Martín Báez? No le permitieron. Al final no se encontró con Martín Báez. Martín fue a encontrarse, pero no lo dejaron. Sí, estaba la versión de que se habían encontrado Martín Báez, que nadie se explica por qué no está preso, por qué Casanelo no lo puso preso como lo puso a Lázaro Báez. Porque está procesado por la misma causa. Los mismos motivos que tiene Casanelo, que invocó Casanelo para detener a Lázaro Báez, mantener detenido a Lázaro Báez, podría invocarlos para mantenerlo detenido a Martín Báez. Lo que se llama peligro procesal, peligro de fuga o de interposimiento de la Ahora la Cámara va a confirmar el procesamiento, se supone, de Lázaro Báez. Sí, la Cámara lo va a confirmar. El procesamiento técnicamente está bien hecho. Lo único sí llama la atención que se queda en Lázaro Báez, eso es clarísimo. Y hoy Leandro Báez hace mención a una causa concreta, que es una denuncia de Lilita Carrió, la causa 4773, Paula la debe conocer muy bien, donde está procesado con procesamiento firme de Cámara, Gonella, Orsi, y hay un pedido para procesar a Casanelo y que todavía está pendiente de resolución de la Cámara. Que es lo que dice Leandro, dice, si finalmente esto se concretara, con el solo hecho de ser procesado, todo lo que hizo Casanelo hasta ahora estaría viciado de nulidad, claramente. Claro. Dos preguntas sobre Casanelo en el exterior en este momento, ¿no? Por un lado, el encuentro con el Papa Francisco, que fueron varios jueces, pero que él tuvo un encuentro aparte, según trascendió en algunos medios, bueno, no sé la información que tienen ustedes. Salió muy fuerte el Papa a bancarlo. Sí, eso es lo que se supone que le dijo el Papa Francisco en este encuentro reservado, ¿no? No le tengas miedo a las presiones de ningún tipo, ni a los medios, ni a los políticos, avanzá con prudencia, pero avanzá. Eso habría sido parte de la charla que tuvieron a solas, el primer encuentro que tuvo Francisco, ¿no? Antes de verse con el resto de los jueces y con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Por un lado este dato, y por otro lado, hoy está Casanelo en Suiza. Puede traer información, Casanelo, puede traer detenido al representante del Betis. Bueno, la idea del viaje... A ver, Paula Olivito. Está buscando a Néstor Ramos, que se le escapó, que nunca lo llamó. Es una vergüenza que en esa causa no lo haya llamado al presidente del Betis, que era el partícipe de toda esa maniobra de lavado que él está investigando desde los inicios. La verdad es que dos reflexiones con relación a Casanelo. Casanelo es un juez que durante muchos años estuvo relacionado con Julián Álvarez y con ese grupo que de alguna manera lo promocionó tanto para su llegada al juzgado como para su posible llegada a la Cámara. Y estuvo 3 años queriéndonos explicar a todos que hacía bien su trabajo y llegaba nada más que a El Ascar y a Fariña. Y ahora, con el cambio de gobierno, empezó a generar esta estrategia que de alguna manera, no definiendo la obra pública como el delito precedente, excluye a Cristina y a sus funcionarios de su investigación. Ahora, también está el juez Ercolini, que tendría que estar investigando esto en una causa del 2008 de asociación ilícita y que no lo hizo. Por la obra pública. Sí, por la obra pública. Entonces, si nos quedamos en el delito que está investigando Casanelo, es razonable que no llegue a Cristina. Si miramos un poco más
más, no el bosque, sino el árbol, tenemos que avanzar sobre la responsabilidad de que tiene su función. A ver, hay también toda una cuestión de esta escucha, esta comunicación entre Lázaro Báez y una de sus abogadas, en las cuales Lázaro Báez decía que le pagaba a Casanelo. ¿Eso fue todo armado para perjudicar a Casanelo? No me consta que sea armado, pero tiene todos los visos de ser armado. Y procesalmente no tiene escaso valor. Bueno, eso llevó hoy a que Lázaro Báez presente un escrito y le revoque el poder a la doctora Gazaro. Claro. Pero él debe haber consentido, digamos, evidentemente no, si grabar no y armar eso en contra de Casanelo. La pregunta es, no sé, ¿por qué? No lo sabemos. No se puede ser una estrategia también. Sigue estando en el estudio de Irimia la doctora Gazaro. Dicen eso, sí. El estudio de Irimia fue denunciado por el fiscal Irimia, por el fiscal Nisman, por sus vinculaciones con la CIDE, ¿no? Claro. Sí. La pregunta es, bueno, ¿quién lo quiere correr a Casanelo? Que es lo que no está claro. Si hay sectores vinculados al kirchnerismo que lo quieren correr, o hay sectores, bueno, como denuncia Casanelo y Gustavo Vera y supuestamente el Papa, vinculados a la CIDE, que lo quieren correr porque además de tener el caso Lázaro Báez, también tiene el tema Time Warp y tiene el tema los Panama Papers que salpican al actual gobierno. Hay un dato muy interesante. Dice Pañi hoy, ¿no? ¿Cómo? Eso dice Pañi hoy en la Claro, eso es lo que dice La Pañi Nación, hoy, y lo que se comenta en PI es que se transformó en un personaje peligroso para cualquiera de los dos bandos ahora. Porque estuvo 3 años sin hacer nada, favoreciendo un bando, cambia, digo para llamarlo de alguna manera, no bando, cambia de gobierno y la tortuga se sube al skate y empieza a imprimirle velocidad a la causa. Entonces ahora se transformó en peligroso. Los que eran amigos ahora se transformó en una persona peligrosa. Si avanza es peligroso para los anteriores, si no avanza es peligroso para los actuales. O si avanza en una y en otras no. Y perdón, iba a mencionar el tema que trae hoy, la causa que introduce hoy, esta especie de as en la manga que saca la defensa de Leandro Báez en un escrito técnico impecable. Técnicamente es muy sólido. La no causa coincido. 4... No coincido. Está bien, son opiniones. 4773, ahí es muy interesante cómo se detalla la maniobra de Casanelo, de Gonella y de Orsi. Cuando Casanelo recibe la denuncia, lo que le manda el código es que por el artículo 180 le corra vista al fiscal, y él no le corre vista al fiscal. Él lo que hace, se lo manda a otra institución que es la Procelac, en ese momento manejada por Gilles Carbó, y lo que hace la Procelac es sacarlo circunscribir, claro, lo deja solamente a Fariña y el Ascar y lo saca a Lázaro Báez. Y circunscribe el objeto procesal a eso. Después, Marijuán no estaba de licencia. Cuando retoma la causa, Marijuán dice, no, esto es un desastre. Y Marijuán es el que ha imputado a Cristina en esta causa. Y Marijuán ha imputado a Cristina y detiene, y no produjo ninguna prueba respecto de esta imputación de Cristina Kirchner, y sin embargo sí es lo que dice la defensa de Leandro Báez, es un hecho objetivo. Secuestra un auto y le allana la casa a Luciana Báez, que ni siquiera están imputados. Pero también es cierto que Marijuán estuvo la semana pasada allanando propiedades que eran conjuntas de Lázaro Báez y de Cristina. Sí, un terreno. Sí, un terreno. Sí, un terreno y creo que claro, pero hay mucha más pruebas para producir también, ¿no? sobre Cristina. Bueno, Marijuán dice que están investigándola. Este es el audio, digamos, bueno, supuestamente armado por la abogada de Lázaro Báez y el propio Lázaro Báez. Casanelo, estaba llorando hoy en Comodoro Pi, me llamaron. Ahora se muere, a mí no me interesa. Sí. Pero nos acabó la vida a nosotros. Sí, por eso. Tipo que es un corrupto de mierda que vivió pidiéndonos plata y que pide plata y lo sostiene las otras empresas para que hoy, fíjese, lo que nosotros escribimos dice que fue para incorporar otros elefantes bueno, como que solamente hay un elefante transitando y ahora quieren instalar una manada de elefantes. Bueno, ahí estaba, esa es la voz de Lázaro Báez, hablando de esto, lo difundió Telenoche. Todo indica que ha sido una cosa armada por Lázaro Báez y su defensa para tratar de desplazar a Casanelo. Sí, hay que ver cuál es la estrategia que tiene Lázaro Báez, porque hasta ahora está complicado. No se arrepiente, que es lo que muchos esperan, pero tampoco mejora su situación, ¿no? Sigue enviando mensajes a través, sobre todo,
de su hijo. Bueno, y esto también tiene que ver con información que había publicado Fabio, me parece, en su momento, los llamados telefónicos, ¿no?, de agosto y noviembre de 2015, en momentos en que Casanelo estaba en las inmediaciones de la Quinta de Olivos. ¿Dónde estaba Casanelo? Bueno, también creo que es parte de la columna hoy de Pañi, si estaba en la residencia de Olivos, si estaba cerca de la residencia de Olivos, si estaba en la casa del camarista Freiler, que vive por ahí muy cerca. Bueno, hay varias llamadas donde él por un lado se comunica con personas cercanas a la expresidenta y por otro lado se comunica con Lázaro Báez. El tema que es impresionante es que como no hay ninguna orden judicial de por medio ni nada, digamos, sale esto de algún sector de inteligencia, digamos, ¿no? Por eso lo presentan en el escrito. Dicen, nos llega en forma anónima. No, pero es impresionante también que estén siguiendo dónde se está comunicando un juez de la Nación. Terrible. Más allá de que efectivamente puede ser que Casanelo sea un hombre que ha jugado en los últimos 3 años para dejar a sana y salva a Cristina. Bueno, hoy sorprendió Bonadío, ¿no?, que sobreselló a la expresidenta por la causa que se le había abierto por si era o no era abogada. Bonadío le dicta directamente el sobreseimiento. Exactamente. Sí. Dice, tengo los analíticos... El único que puede apelar es el fiscal. Bueno, efectivamente vio el analítico y efectivamente... ¿Y Cristina es abogada entonces? Sí. No hizo pericia sobre el analítico, digo, eso... Bueno. Es decir, agarró el analítico de la Universidad de La Plata y efectivamente considera que Cristina es abogada. Que no usurpó título, que no hubo defraudación a la administración pública, pero me parece que Bonadío está apuntando a Cristina en otras causas, ¿no? Bueno, por supuesto la del dólar futuro, donde la tiene procesada, pese a los cuestionamientos que hay incluso desde el gobierno con respecto a ese procesamiento, pero hay varias, ya hay por lo menos 4 rounds entre Bonadío y Cristina, la de Otesur, la causa de Otesur, donde fue apartado, logró su objetivo la expresidenta, la del dólar futuro, donde está procesada Cristina, y después Cristina pidió, además en la causa de los sauces, que es la que inicia Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, también pidió que se lo aparte a Bonadío, y en ese caso la Cámara no le dio la razón y está confirmado en esta causa que le puede traer todavía complicaciones, la causa de los sauces. Es decir que, bueno, la procesó en una, la sobreselló en otra y la tiene en la mira en una causa que para muchos es más importante. Vos decís, Bonadío se sacó la causa, si se quiere, menor, que era la del título o no de abogada de Cristina, y va por las causas pesadas, sobre todo la causa de los sauces, donde hay comprobado en blanco Cristina lo quería apartar, igual que en el caso de transferencias de Cristóbal López y de Lázaro Báez a Cristina. Que le pagaban alquileres por 8 inmuebles. Bonadío también deja trascender, lo publicó hoy el colega Daniel Santoro, la declaración de Cristina en la causa de dólar futuro, en la cual se le pregunta a la expresidenta de qué vive, ¿no?, como hacen todos los jueces cuando hay una causa penal de por medio. Y ella dice que vive normal, vivo de mi pensión de expresidenta y la de mi marido. Bueno, está cobrando las 2 pensiones, la de jubilación de expresidenta y la pensión de Kirchner como expresidente. Son 130.000 pesos cada uno. Es decir, está cobrando 2 jubilaciones como expresidente, 260.000 pesos por mes. Normal. Esto evidentemente es Bonadío el que saca la declaración de Cristina. Bueno, están discutiendo si se pueden cobrar 2 pensiones simultáneamente, si es legal. Es decir, si se puede cobrar 2 pensiones de expresidente, pues se ha dado este caso único en la historia argentina, ¿no? 130.000 como jubilación de expresidenta, que ya salió en enero, y los 130.000 de la pensión de bueno, Isabel puede estar Néstor cobrando, Kirchner, ¿no? Isabel también podría estar cobrando igual, lo sabemos, la expresidenta. No, que acá se suman, son 260.000 en total. Isabel también podría cobrar la de Perón, no sé. Sí. Bueno, no sé si querrá, en todo caso, el gobierno hacer una presentación con este tema, pero lo publicó hoy Daniel Santoro, ¿no? No sé si quiere comentar algo, Lipovetsky. No, yo creo que de normal no tiene nada. Igual, en general, hasta este tema, las causas de Cristina, ninguna son normales, las causas judiciales. Porque la verdad que el tema del analítico, ¿no? Si realmente hubiera sido mucho más fácil si ella hubiera presentado o fotos de cuando egresó, su título de abogada.
La verdad que el analítico uno lo ve, es bastante desprolijo. Yo me recibí en la misma facultad que la expresidenta, y mi analítico es un poco más prolijo. No refleja, por ejemplo, los aplazos, como sí aparece este analítico, lo cual también me llamó la atención. Pero más allá de todo, coincido en que hay causas mucho más graves que la del título, por supuesto, la de los sauces, ¿no? Por ejemplo. Y un tema que ha generado mucha polémica es, en el blanqueo, hay un artículo, en la ley de blanqueo que hoy se está discutiendo, hay un artículo, el artículo 85, que plantea directamente una especie de mordaza para el periodismo o todo aquel que quiere informar sobre quiénes entran efectivamente al blanqueo. Esto dice el artículo 85 del proyecto de ley que está ahora discutiéndose en la Cámara de Diputados. Sí, habla, digamos, taxativamente de magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la AFIP, pero incluye esta figura donde podrían entrar perfectamente los periodistas y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley. Todos ellos van a incurrir en la pena prevista en el artículo 155. A ver, para decirlo, y también hay un agregado, ¿no?, del artículo, para decirlo, incurrirían en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados, en declaración voluntaria y excepcional. Es decir, caben dos cosas, ¿no? La aplicación de un artículo del Código Penal, que es cárcel de 2 meses a 2 años, y por otro lado una multa equivalente al bien blanqueado. Es decir, si un empresario trae 50 millones de dólares y un periodista tiene la información de que blanqueó con 50 millones de dólares, imagínense, Lázaro Báez blanqueó en el acuerdo fiscal del 2008 por 100 millones de pesos. Yo en su momento lo publiqué y lo publiqué hasta en un libro. Imagínense, en realidad, si encima después tenía que tener una multa de 100 millones de pesos por haber publicado esa información. ¿Puedo introducir un detalle interesante? Además de la causa penal que puede llevar a la cárcel. ¿Te puedo introducir un detalle sobre esto, no? En el año 2008 el kirchnerismo hizo un blanqueo de capitales, ¿no? 2008. Después el siguiente, el 2013. Una solicitada, ¿no? En la cual dice, sí, estamos en contra del blanqueo, pero si se hace el blanqueo, dice, además que se dé plena publicidad de los nombres y los montos blanqueados, haciendo así cumplir la Constitución Nacional, las leyes argentinas y los compromisos internacionales. ¿Quién firmó esa solicitada? La encabeza Alberto Abad, AFIP. El actual titular de AFIP. Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Esteban Bullrich, Eugenio Bursaco, todos los de este gobierno que ahora ponen esa cláusula que vos vas preso, ¿no? Y además te cobran 50 millones de dólares y el nombre de un nuevo que blanqueó 50 millones de dólares, pedían plena publicidad para que los que blanquearan en el año 2008. A ver, Lipovetsky, esto lo van a... imagino que esto lo van a sacar. Acá lo tengo, si quieres te esto lo envió el oficialismo a la Cámara de Diputados. No lo firmé yo, pero digamos, sí, claramente... ¿Firmaste vos? No, yo no lo firmé. Bueno. Sí. Claramente es un artículo que nosotros estamos modificando, vamos a modificar la redacción, estamos viendo qué redacción encontramos para, digamos, claramente nosotros estamos a favor de la libertad de prensa, hemos sacado incluso leyes en la Ciudad de Buenos Aires que garantizan absolutamente ese derecho, y por lo tanto de ninguna manera podríamos pensar en una ley que implique una violación a ese derecho. Por lo tanto, es una mala... Por lo tanto, vamos a modificar la redacción sin dudas. Copia lo que es el secreto fiscal. Claro, es una copia, es una mala práctica, está mal, es inconstitucional y está contra lo que son los pactos internacionales. Perdón, el secreto fiscal es válido para los funcionarios de AFIP, para los magistrados, pero no para los periodistas. No para los periodistas que están amparados en... La libertad de prensa y el derecho a informarse no pueden ceder frente al secreto fiscal. Es un disparate jurídico. Artículo 3 de la Convención. Está por encima, la Constitución está por encima de esta ley. Ahora no, es inconstitucional, claramente. Con esto del tema de que entren la mayor cantidad de capitales posibles y que blanqueen todo lo que sea, ¿no se le fue la mano a la idea esta de que miren que ningún periodista va a poder publicar nada, porque encima si publica le va a caer una multa equivalente al monto blanqueado? La idea fue, como dice Paula, era el tema del secreto fiscal, pero no era de ninguna manera... Está mal. Está mal, es por supuesto, nosotros coincidimos que hay que modificar ese artículo. Coincidimos y estamos trabajando. Hay un montón de cosas que vamos a cambiar de la ley. Las leyes siempre se pueden mejorar y por lo tanto... ¿Un sector de gobierno? ¿Qué sector del gobierno es el autor de este artículo concreto
concretamente o de toda la ley, pero de este artículo concretamente. Por acá tenemos 2 representantes de Cambiemos. La coalición cívica. No tiene que ver con sectores políticos. Las leyes se las trabajan con diferentes áreas del gobierno y seguramente se habrán contado un consenso, pero de todas maneras las leyes son proyectos de ley hasta que llega al Congreso y el Congreso las sanciona. En el medio nosotros le introducimos las modificaciones que consideramos porque el Congreso justamente tiene la libertad y no se aprueba más las leyes a libro cerrado. Hoy las leyes se aprueban modificándolas, y seguramente haciéndolo. Nunca lo hicimos. En la legislatura tenemos la mayoría, y Pablo lo puede decir, y siempre dimos el debate. No es así. Es una manera de hacer política. Es una manera de respetar los diferentes poderes. En la legislatura tuvimos la mayoría y siempre dimos yo la verdad sería preocupante que tuviera mayoría porque después vetan las leyes sin mayoría. No, dos reflexiones. Primero, creo que si hay algo que rescatarle al gobierno es la capacidad de corregir o de escuchar. Lo que uno le pediría es que escuchen antes y corrijan antes. El Congreso está haciendo un gran trabajo, lo ha hecho con la ley para volver a los mercados de capitales, modificando 19 artículos de los 23 que se mandaron, haciendo participar a toda la fuerza política. Eso es un valor agregado del gobierno que hay que ponerlo en valor. Ahora yo me pregunto, antes de tomar las medidas o de mandar un proyecto de ley, ¿por qué no lo consultan con toda la oposición, con especialistas en temas tributarios, otros agentes políticos, económicos? Creo que tienen un vicio de decir, no, vamos a mandar esto a ver lo que pasa. También es cierto, Scioli, que este tema de que para mí es virtuoso, de que a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 12 años no haya una mayoría del oficialismo ni en diputado ni en el Senado, cada vez que envían un proyecto de ley se lo dan vuelta y le agregan cosas y le cambian cosas. Siempre sucede, no, antes no sucedía, en los últimos años cuando le ganamos mayoría en diputados, del 2009 al 2011, ¿no es cierto?, nos tenían que revertir con el voto de Menem, en el kirchnerismo, en el Senado, pero en diputados le aprobamos la ley de glaciares y le aprobamos el 82% móvil que tuvo que vetar Cristina. No es así. O sea, el problema es de números. Cuando vos no tenés un número tenés que negociar, pero ellos negocian horrible. Y yo quería hacerle una pregunta. Yo creo que las leyes que aprobamos son mucho mejores que las enriquecimos. La verdad que alguna, la de antes y despido. Escuchame, te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el blanqueo del 2008, el blanqueo del 2013 y este blanqueo, para que ustedes justifiquen este blanqueo? ¿Cuál es la diferencia? La primera gran diferencia es que el que blanquea va a tener un cargo impositivo que va destinado a políticas sociales, y eso no lo hicieron en el La pregunta que yo le haría es cómo van a financiar enorme. El que blanquea va a pagar un impuesto y ese impuesto va a ser para los jubilados. Déjame que te lea. Pero no me quiero meter específicamente en el blanqueo. A ver. Bueno, pero es lo que estamos hablando. Mirá lo que decía Laura Alonso del blanqueo del 2013. No decía que no cobraban nada y ahora cobran. Decía, invitan a lavar dinero a corruptos y evasores, a narco y terroristas. Eso decía Laura Alonso, Oficina Anticorrupción. ¿Sabe lo que decía Sanz? Sanz decía, le cobran al trabajador impuesto a las ganancias y al delincuente le dan el blanqueo. Eso decían los dirigentes de hoy del gobierno. Entonces, vos me decís que la diferencia, es que le van a cobrar más plata. Que el que blanquee pague un impuesto y que ese impuesto vaya para los jubilados. Un sector que nos dejaron, que tiene 500.000 juicios contra el Estado, que ustedes no resolvieron, es una diferencia enorme. Si viene del narcotráfico, ¿cómo me va a explicar que está bien pagar a los jubilados? Nosotros resolverlo. Porque ustedes dejaron 500.000 No, decile a otro, yo no, decile a otro. Un segundo, porque no se entiende nada. Hay tres diferencias muy grandes entre los blanqueos. A ver. De movida te anticipo que a mí no me gusta ningún blanqueo. Pero te digo, hay tres diferencias. Es bueno. La primera, no hay control de cambios ahora. La segunda, hay un acuerdo de muchos países que están en el G20 y en la OECD que a partir del 1 de enero del 2017 son públicos un montón de datos fiscales. Va a haber como una especie de AFIP global, lo cual hay una oportunidad de una vez en la historia que va a forzar a muchos a tener que aprovechar esta oportunidad. Y ahí viene la tercera. Este acuerdo cumple con todos los principios del GAFI, que no cumplía el acuerdo anterior. El blanqueo anterior, los 4 principios del GAFI que establecen transparencia respecto, por ejemplo, no pueden blanquear los países que están en la lista de los países sospechados por el GAFI. Tienen que, es decir, hay una serie de principios que garantizan transparencia. Pero eso no es cierto que te impide la venida de capitales delictivos. Ya de por sí sí, es cierto. Te voy a decir, Al Capone la venida de capitales por evadir impuestos. Y ustedes dicen que está bien evadir impuestos, debería hacer un blanqueo. A ver, un segundo. Evadir, tenés razón lo de evadir impuestos.
pero no lo de capitales delictivos. Con lo de No, capitales ¿cómo que delictivos no? estás ¿Cómo equivocado. que no? Es la Argentina, es la Argentina de... Es la Argentina. Por eso no me gusta a mí Digamos, tampoco, es un bochorno porque que haya un blanqueo cada 4 años en la Argentina, pero bueno, esperemos que sea es la el Argentina. Lo blanquean, los capitales delictivos no, blanquean los con los capitales jubilados, delictivos no hombre. entran. A ver, ¿qué pasó con el tema tarifas? Miren lo que planteaba hoy María Eugenia Vidal con Mauricio Macri en Lavallol. Y también en la Argentina y en la provincia que queremos construir, queremos defender el valor de la verdad, aunque muchas veces sea difícil, y en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles, diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias y hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones, pero tenemos que sincerar muchas situaciones para poder de verdad tener un camino mejor, estar mejor. Bueno, ahí se plantea un poquito del gobierno, ¿no? La situación era inevitable, tuvimos que sincerar, se viene el segundo semestre. La pregunta es cuándo empieza el segundo semestre. Lipovetsky. Bueno, el segundo semestre empieza el 1 de julio, falta muy poco. Sí. En realidad hay que pensar en que a fin del segundo semestre se van a empezar a ver los cambios que hemos venido implementando. Respecto al tema de tarifas, claramente era el sistema implementado por el gobierno anterior había fracasado y no podía seguir sosteniéndolo por el Estado. Tomamos decisiones difíciles, también ampliamos las tarifas sociales, pero claramente hubo algunos aumentos de tarifas que había que corregir y por eso hubo los acuerdos que se tomaron la semana pasada, se firmaron con las provincias, que implicaron un tope, por lo menos para paliar en parte el efecto de un aumento de tarifas, que significó también el sistema anterior que hoy tengamos un problema de prestación de servicios tremendo, con los cortes que hay, falta de inversión, que de alguna manera había que resolverlo. Más allá de eso, por supuesto, hemos tratado de, con la ampliación de las tarifas sociales, con los anuncios de hoy, con los clubes de barrio, tratar de paliar un poco esta situación, ¿no? A mí me parece que hubo una deficiente planificación, se dejaron afuera los centros de jubilados, los clubes de barrio, los centros culturales, los desempleados en lo que tiene que ver con la tarifa social. Está bien que se vuelva a revisar la medida y se tendrá que corregir todas las veces que sean necesarias para que llegue esta política efectivamente a los que más lo necesitan. Nadie puede ser necio y no escuchar al que lo necesita, porque si como gobierno no escuchas al que necesita, estás perdiendo. A ver, voy a hablar unos minutos con Martín Tetaz. ¿Querían decir algo breve? No, yo un poco coincido con lo que decía ella y vuelvo a la teoría de la improvisación, ¿no? Me parece que el mismo ministro Aranguren, antes de llevarle este paquete de medidas al presidente, lo tendría que haber pensado 1000 veces y poner tarifa social a los sectores que no pueden pagar este aumento. Las pymes, vuelvo a repetir a las pymes, 60% de financiamiento para un cheque y paga el 500% de aumento. ¿Me van a explicar cómo hace una pyme en la República Argentina para subsistir? Y yendo a las tarifas sociales que anunció el presidente de los clubes de barrio, 8 de cada 10 clubes de barrio queda fuera de esa medida. Esta es la realidad. Sería bueno que lo estudien. ¿Sabes por qué? Porque el club de barrio, yo me he criado en un club de barrio, es un ancla, es el deporte en un pibe, es la formación de cualquier pibe que nos está mirando. Es mejor que un chico esté dentro de un club de barrio y que no esté atrás de una computadora. Entonces, ¿sabés qué? Si tienen que dar un poco más marcha atrás, háganlo. Coincidimos con eso. A ver, Martín Tetaz. Martín es un economista que está muy cercano, si se quiere, a los equipos de Cambiemos y demás. Vos tenés una visión de que efectivamente la economía ya pasó por su peor momento y que ya está en proceso de recuperación económica. Uno ve los datos. Mira, esto es lo que yo llamo el gráfico de Bain, que muestra el soñado segundo semestre de Macri, ¿no? Esto es lo que pasó hasta ahora. El PBI se fue para abajo, ¿no? Y la inflación se fue para arriba. Acá está mostrando fines del 2015 y 2016. Sí, exactamente. Inflación trimestral que se acelera, fue 16% en los últimos 3 meses, y la caída del PBI para abajo. Lo que espera Macri es que en el segundo semestre el PBI vaya para arriba y la inflación vaya para abajo, exactamente. Esto es lo que dice también Bain que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Él espera que esto sea más que nada en el último trimestre del año. Bain, que era el asesor económico de Daniel Scioli. Pero por ahora, digamos, estas líneas punteaditas de la inflación para abajo y el PBI, el crecimiento para arriba, es
si se quiere, expectativa. No, mira, el tema deseo. En términos de inflación, primero, una cosa está atada a la otra. Es decir, no hay recuperación económica si no baja la inflación. Y esto por lo siguiente, porque entraron ahora, está entrando en junio todas las paritarias, más julio entra el aguinaldo, pero vos en agosto llegás, ok, en agosto ya estás con salarios nuevos y precios nuevos, pero tu perspectiva es que vos hasta marzo del año que viene en tu paritaria no se sientan a negociar de vuelta. Tu salario hay que ver si llega vivo a marzo del año que viene, para lo cual es clave lo que pase con la inflación del segundo semestre. Si tenemos la inflación del primer semestre, al horno, las paritarias llegan hasta octubre, con ese salario se te hace pelota en el camino. Ahora, si frena fuerte la inflación como viene frenando, mirá, cualquier indicador de inflación que mire, obviamente la inflación de abril dio particularmente alta por el componente del tarifazo, que es una decisión administrativa. Y además yo también, 4% pero de los precios, sí. pero porque tenía 2 puntos de arrastre también de tarifas. Los precios que se están fijando por la oferta y la demanda, en el supermercado, por ejemplo, el rubro alimentos y bebidas, mirá, en Cava, 1,8%, digo, en sintonía con lo que venía siendo la inflación anterior. En San Luis, 1%, digo. La última semana de mayo, perdón, récord de inflación también, baja 0,1% en todas las mediciones que hacen inflación online. Entonces, ¿por qué? Porque lo que generaba la inflación, que fuera la salida al quiebre de los precios relativos, la devaluación de diciembre, más el tarifazo ahora en el mes de abril, sobre todo de electricidad antes, en marzo y en abril, ya no están. Digamos, las causas que empujaban la inflación, más la emisión monetaria que venía empujando de fondo la inflación, tampoco está, y el impacto de la política monetaria más contractiva empieza a pegar recién a partir del segundo semestre y con fuerza en 2017. A ver, no hay razón para esperar alta inflación en el segundo semestre. Una es esto que vos lo viste, que es el dato de la caída de ventas minoristas. Las barras azul son 2016, caída en mayo más importante, menos 9,2% de caída aquí en mayo según CAME, ¿no? Pero caídas en todos los meses, en abril, marzo, febrero, desde enero vienen cayendo. Es cierto que en el 2014 también había caído las ventas minoristas en el primer semestre. Es calcado porque el fenómeno de la crisis conceptualmente, por eso es tan disparatado. Para vos lo que dijo Moreno hoy. Muy similar lo que está pasando en el 2000. Hay una diferencia importante con el 2014, que es el tarifazo. Claro. Que no solamente sacaste el ancla que había del dólar, sino que también sacaste el ancla de las tarifas. Y bueno, mucha gente que por ahí no podía ir a comprar al supermercado, que le caía la venta en el supermercado, encima le están pegando el tarifazo en la casa. Sí, con lo cual reduce más todavía la compra en el supermercado. Pero también la recomposición de paritarias que cerraron la mayoría de los gremios está por arriba de la del 2014. Entonces, en realidad, el panorama, mira, hubiera estado bueno para la próxima por ahí, que viéramos cómo se había terminado después el consumo en el resto del 2014. ¿Qué pasó? Junio y julio fueron los peores meses del 2014. O sea que no pensemos tampoco que vamos a salir en junio ni en julio. Junio, julio cayó todavía más el consumo en 2014 y recién empezó a recortar a partir del segundo semestre, claramente a partir de agosto. ¿Por qué? Porque es esto que te digo yo, cuando la gente confirmó en julio, en el 2014 pasó lo mismo, se había acelerado muchísimo la inflación en los primeros meses, mucha gente tenía miedo, pero cuando la gente vio que la inflación empezaba a ceder y que sistemáticamente empezaba a bajar la inflación, mucha gente dijo, bueno, ya está, con la paritaria que conseguimos, que fue un poco más alta que la del año anterior, ok, con los precios pinchándose, ahora sí, llegamos bien, y también el dólar ayudó. Acordate que el dólar es muy importante porque fíjate el rubro que está cayendo más en la caída del consumo son electrodomésticos, es lo que más fuerte cae. ¿Por qué? Porque es un bien transable, claramente tiene puesto el precio del electrodoméstico, está muy atado al precio del dólar, entonces en la medida que se estabiliza el dólar, cuando pega la devaluación es el rubro que más ajusta. 19% cayó en electrodomésticos el último mes. Ahora, es el rubro que también más rebota cuando el dólar se estabiliza. Bueno, esa es la última pregunta que te quería hacer. Vos que sos un convencido del segundo semestre. Sos casi un militante del segundo semestre, por lo que me estás contando. ¿Y qué pasa si el dólar efectivamente hoy cerró en 14 pesos directamente, cayó a 14 pesos? ¿Qué pasa si el dólar te queda nuevamente atrasado frente a la inflación? De que la devaluación te la comió la inflación y bueno, y te quedó el dólar atrasado. Mover el dólar en el segundo semestre, que es lo que le van a pedir crecientemente las economías regionales, los industriales y demás. No puede generar nuevamente... No tiene sentido ese pedido, Maxi, porque el precio del dólar ahora es mucho más libre, es un dólar transparente donde hubo escasísimas intervenciones del Banco Central en la fijación del dólar desde el 16 de diciembre hasta acá, y donde el precio está reflejando una realidad endógena. No es que el gobierno lo está bajando, no es el gobierno vendiendo dólares el que lo está haciendo bajar, al contrario, el gobierno está haciendo fuerza para que no baje más el dólar, porque si no compra como está comprando ahora el Banco Central, pero vos sabés que podría subir
subirlo, podría bajar fuertemente la tasa de interés. Es probable que pase mañana eso, vas a ver novedades, mira. El gobierno podría bajar fuertemente la tasa de interés el 82%, y multiplicar las compras de dólares. Amílcar Collante, que es un economista muy amigo de La Plata, de la zona de Ensenada, hace una encuesta todos los lunes antes que recorte el día que anuncia las tasas del Banco Central, a ver qué creen los economistas que va a hacer el Banco Central. El gobierno va a seguir bajando la tasa de interés. 82% de los que consultaron hoy con Amílcar creían que va a bajar, con lo cual es probable que baje más fuerte lo que está esperando la gente. ¿Estás convencido de que Macri empieza, y también hay que ver si lo convence a Stuseneda, el presidente del Banco Central, un proceso en el cual ahora quiere a toda costa crecimiento, digamos, que ya no le preocupa tanto la inflación, sino crecimiento a como dé lugar? Lo que pasa es que si realmente, yo no hablé eso con el presidente, si realmente él creyera eso, me parece que estaría equivocado, porque te vuelvo a insistir, Maxi, en realidad el crecimiento a partir del segundo semestre es como condición necesaria que se frene la inflación. Porque no va a haber crecimiento si el consumo no se recupera. La inversión viene después. Hay algunos que piensan, por las clases de macro, lo que aprendimos en la facultad, se puede reemplazar la locomotora del consumo y la locomotora del gasto público con la de la inversión y la del sector externo. Hay un problema de timing con eso. Es verdad, la inversión, por ejemplo, en el 2003 rebotó 36%. Es la variable más volátil, así que es la que te puede dar más changüí para empujar la economía saliendo de una recesión. Pero primero, en el tercer trimestre del 2002, en el tercer y cuarto trimestre del 2002, había repuntado el consumo. Martín, gracias. Ahí está. Vamos a ver. El segundo semestre está abriéndose dentro de un mes. Gracias a todos por haber venido esta noche a Plan M. Y ya está llegando Roberto García con La Mirada. La empresa está creciendo, necesita renovar los activos. Piense solo en un especialista. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Tu lugar de lectura puede ser cualquier lugar. Tu momento de lectura puede ser cualquier momento. Presentamos la primera biblioteca virtual de un sindicato argentino. Un beneficio para los afiliados a UTEDIC de todo el país. Una biblioteca virtual a la que accedes desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Sin importar dónde te encuentres, podés descargar cualquiera de los títulos disponibles. Es gratis, es fácil. La lectura te acompaña. Biblioteca Virtual UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Con Alarmas Comahue comenzá a cuidar tu negocio y a tu familia por solo 280 pesos por mes. Aprovecha ahora que te regalamos 2 meses sin cargo y te bonificamos en la instalación del kit básico. Solicita tu alarma al 4126-6600. Sentite seguro con Alarmas Comahue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Integral Estudio, líderes en asesoramiento corporativo, contable y jurídico. Destacado equipo de abogados, contadores, especialistas en penal tributario. Integral Estudio, de la doctora Mabel Fernández Villarreal. Quédense con Roberto García y La Mirada. Nos reencontramos mañana. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. La leche tiene fuerza,
amor, calor. Es calcio, vitaminas, proteínas. Chicos, a tomar la leche. ¡La Serenísima! Leches La Serenísima. Calidad de vida. Antitranspirante Nivea Men Invisible Black and White. Combate la transpiración. Combate manchas amarillas. Combate manchas blancas. Y protege lo más importante que tenés. Tu piel. 48 horas de protección. Nivea Men Invisible Black and White. Nivea Men. Todo empieza en vos. Blood, sweat and tears will get you there. But joy will take you further. Bam bam, dans sa splash, j'ai sur mon lit à bouffer ça en buvant mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Everybody goes much faster, you see, Telecentro. Everybody enjoys across the world. Con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet